Buenas, gorrináceos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca reseña de rol de La caída de Delta Green. La caída de Delta Green es una aventura, originalmente salió una aventura en una revista que está basada en Delta Green, que es una especie de grupo de conspiración del gobierno de Estados Unidos que investiga casos extraños. ¿Y qué pasó? Que esta aventura gustó tanto que posteriormente sacaron un libro específico de ambientación para La llamada de Chulu, la edición 5.1 de Delta Green. Con los años lo que ha pasado es que la gente ha seguido pidiendo que volviera a salir esta ambientación y esta vez este libro aparece como juego de rol independiente, ¿vale? Ya no es una ambientación propia para La llamada de Chulu, séptima edición, en este caso, ¿vale? Que es la que está ahora mismo en activo, sino que viene con el sistema Gunshow. El sistema Gunshow ya sabéis que se usa en un montón de juegos de rol, sin ir más lejos se usa en el Rastro de Chulu, también lo hemos visto en Exoterroristas en esta segunda edición, que viene de la mano de Shadowland. Y bueno, es un sistema bastante sencillo para ambientar las partidas de Chulu, que está muy bien, la verdad. Aquí el sistema Gunshow hace ciertos cambios para adaptar a esta ambientación, que a mí me han parecido, la verdad, muy interesantes. Así que sin mucho más, vamos a ver qué tiene este libro. Dentro vídeo. Lo primero que tenemos nada más abrir el libro es un mapa geopolítico de los años 60, donde podemos ver pues dos bloques diferenciados, la URSS, los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Veis que hay pues países que están en rojo también, pero con rojo más claro, o verde pero más claro, que nos viene un poco a decir sobre cuál de las dos naciones estaban más influenciadas en la Guerra Fría. Lo primero que tenemos en el libro es un índice muy detallado, y cuando digo muy detallado me refiero a muy detallado, ¿vale? Es que tenemos casi cada título que vamos a encontrar en el libro marcado en qué página está, y eso hace que sea un índice muy útil y a la vez también muy extenso. El primer capítulo, que está aquí marcado como informe inicial, es un capítulo cortito donde nos va a dar pues, una pequeña introducción de qué es Delta Green, cómo funciona el sistema Gunshow, etc. Destacar que todos los capítulos están así, con este tipo de estética, ¿vale? Todo el libro está lleno de fotografías de la época, hay muy poquita ilustración, hay alguna pero muy poquita, y la estética siempre del inicio de los capítulos va a ser este tipo de estética, ¿vale? Como si fuera un informe clasificado. Como he dicho ya, aquí nos van a contar qué es Delta Green. Básicamente Delta Green es un grupo que está formado, digamos, un grupo secreto que actúa en la clandestinidad, pero que está bajo el gobierno de Estados Unidos. Básicamente Delta Green se formó en una aventura en la que descubrieron los mitos de Chulu y ahí fue su formación. Este libro, que es La caída de Delta Green, por eso dice aquí qué es la caída de Delta Green, pues va a tratar un poco el final de Delta Green, ¿vale? Nos va a contar qué es lo que pasa al final de Delta Green, porque vamos a pertenecer a agentes que siguen actuando a pesar de la disolución de Delta Green en la clandestinidad. Aquí también nos va a hablar de agentes y controladores. Los agentes, lo que nos va a contar aquí es que vamos a saber ya de los mitos de Chulu, ¿vale? Somos un grupo especial que ya sabe lo que son los mitos de Chulu y que está muy preparado para lucharlos. Aquí nos va a hacer también una explicación somera de lo que es el sistema Gunshow, aunque bueno, yo ya tengo explicado cómo funciona en el Exoterroristas, ¿vale? En la reseña de Exoterroristas segunda edición, ahí tenéis una explicación exacta de cómo funciona el sistema Gunshow. Pero por hacer un resumen rápido, básicamente vamos a tirar dados de 6. Tiene dos tipos de habilidades que son las habilidades de investigación y las capacidades generales. En unas vamos a tener que hacer tiradas y en la otra no. En unas lo que haremos es que haremos tiradas y en otras gastaremos puntos. ¿Esto por qué es así? Porque siempre nos plantea lo mismo en el sistema Gunshow. Lo que no quieren es que en una partida en la que hay investigación los jugadores, por no sacar una tirada de dado, no consigan la pista, ¿vale? Lo que nos dice el sistema Gunshow es que como máster tenemos que plantear una buena trama donde las pistas sean parte de un puzzle, ¿vale? Que los jugadores van a ir consiguiendo las pistas siempre por el hecho de tener una habilidad y estar en el lugar del crimen, y luego ellos con todas las pistas tendrán que ser capaces de reconstruir el crimen que ha ocurrido, ¿vale? Eso es a grosso modo el sistema Gunshow, pero como digo, si vais a la reseña de Exoterroristas segunda edición lo vais a tener mucho mejor explicado. En el capítulo 2, todos los agentes, vamos a tener la creación de personajes en este sistema. Lo primero que vamos a tener en este capítulo es un resumen de la creación de personaje, a grosso modo, a modo esquema. Y después, pues bueno, ya vamos a ir teniendo paso a paso la creación de personaje. El sistema Gunshow usa puntos, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores, veis ahí que tenemos una tabla para que sepáis cuántos puntos vamos a tener para cada uno de los agentes. Mientras más personas jueguen, menos puntos va a haber para cada uno de los personajes. Y luego, como somos agentes, pues vamos a tener puntos de valor gratuito, ¿vale? Vais a ver que en estas habilidades
vamos a tener los puntos que pone aquí de forma gratuita, ¿vale? De hecho, incluso como os he dicho, esta ambientación se ha adaptado al sistema Gunso metiendo algunos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios nuevos que mete es agencia, ¿vale? Esta habilidad no existe en el sistema Gunso base. Luego nos va a explicar las plantillas de trasfondo, ¿vale? Para que hagamos el trasfondo de nuestro personaje. Después vamos a repartir 65 puntos entre las habilidades generales de nuestros personajes. Todos vamos a tener los mismos. También aquí nos va a decir que no tenemos por qué gastar todos los puntos de construcción, ¿vale? Nos podemos dejar puntos de construcción sobrantes para después, para futuras subidas. Luego en la siguiente hoja, a vuelta con las capacidades, intercambio de puntos y lista de capacidades de investigación, pues nos van a detallar todas las habilidades de investigación. Veis que están separadas en 3 grupos: capacidades académicas, capacidades interpersonales y capacidades técnicas. Y luego nos va a hablar de cómo funciona la compra de capacidades generales, ¿vale? Que son pues las otras habilidades que tenemos. Luego aquí nos va a hablar de las plantillas de servicio militar. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues bueno, bien, a ver, en esta ambientación evidentemente no va a haber un fotógrafo como tal o un actor. Todo el mundo viene de temas militares. Aunque veis que al principio ahí tiene sin servicio militar, que nos da la opción de que creemos un personaje que no ha pertenecido al servicio militar. Pero lo normal es que pertenezca al servicio militar. Puesto que pertenece a este servicio militar, ha accedido a pertenecer a Delta Green. Porque como os digo, es una organización interna y bastante oculta dentro de los propios Estados Unidos. Aquí nos van a dar distintas opciones, pues alistamiento en tiempos de paz, capellán, médico, psiquiatra, cuerpo médico del ejército, marinero piloto, etc. Y también, pues evidentemente, al ser militares nos habla aquí del rango militar. Veis que hay muchas opciones: soldado de la marina, de operaciones de Estados Unidos, especialista urbano de USAIC, fuerzas especiales, oficial de inteligencia, bueno, un montón de opciones del propio ejército de Estados Unidos. Luego también vamos a tener una parte dedicada a los departamentos a los que va a poder pertenecer nuestro personaje. Estos departamentos también funcionan como en el apartado anterior, como plantillas, y nos obligan a gastar X puntos en ciertas habilidades para poder pertenecer a ese departamento. La lista de departamentos que hay es muy amplia, muy amplia, tenemos muchas posibilidades, e incluso se nos van a dar 2 opciones más, una que no seamos americanos y que pertenezcamos a agencias británicas, y otras que seamos pues de la resistencia, como veis ahí arriba, ¿vale? Que es básicamente pues investigadores más clásicos de lo que podría ser un investigador de la llama de Chulu, dentro de que cualquiera de los que elijáis, tener en cuenta que van a pertenecer a Delta Green, con lo cual, pues bueno, todos van a conocer los mitos de Chulu. Luego aquí viene detallada la parte de los vínculos. Básicamente vamos a tener que tener 3 vínculos, que son en definitiva 3 personas que nos ayudan a mantenernos estables. Vamos a tener una puntuación que va de 1 a 4 de vinculación con estas personas, y lo bueno que tiene es que estos puntos de estos vínculos se pueden gastar para recuperar estabilidad. ¿Qué pasa? Que si los gastamos para recuperar estabilidad, por otro lado vamos a estar perdiendo vínculos con esa persona. Este sistema de vínculos también nos da la posibilidad de tener menos vínculos, con un mínimo de un solo vínculo en vez de los 3 que tenemos que tener, y de esta forma ganaríamos más puntos para nuestras habilidades. O sea, digamos que seríamos un personaje más potente, pero luego por contra seríamos más inestables. Luego nos va a hablar de las motivaciones, que básicamente pues son las motivaciones que llevan a tu personaje a estar haciendo lo que está haciendo. Nos da un montón de opciones y nos va a ayudar pues mucho a rolear en las partidas. Luego, datos personales, pues básicamente vamos a definir la personalidad de nuestro personaje y cuál es nuestro pasado. Revelación, básicamente lo que va a determinar es cómo fue nuestra experiencia cuando descubrimos los mitos, porque ya, como digo, al pertenecer a Delta Green todos conocemos ya los mitos. Esta parte de revelación lo que revela justo es ese momento, ¿vale?, en el que lo hemos descubierto, cómo nos afectó. Luego llegamos a la parte de capacidades en detalle, donde vamos a tener todas las capacidades detalladas una a una, explicadas cuándo hay que usarlas y cómo funcionan. También aquí nos van a hablar de las agencias. Nosotros podemos gastar puntos para pertenecer a una agencia y de esta forma vamos a poder acudir a esa agencia para ayudarnos de ella en algún momento. Podemos pertenecer a más de una agencia, pero digamos que vamos a tener una agencia base donde gastar puntos en esa agencia nos va a ser más barato que si queremos gastar puntos en otras agencias, ¿vale? Tenemos la base y luego gastar puntos en otras agencias para tener un trato con esas agencias nos costará el doble. Aquí vamos a tener ahora en detalle pues una a una todas las habilidades explicadas. Decir que vamos a tener pues algunas del sistema Gunso propio y otras habilidades que son propias de esta ambientación. Ejemplo de habilidad metida: Humit, que es una interpersonal. Creo que todas las habilidades que son nuevas
están puestas en mayúsculas. Esta habilidad de Humid, por ejemplo, se va a usar para sacar información de una persona concreta, por ejemplo. Como veis, vamos a tener más. Por ejemplo, también Sigging, aquí abajo, que es una técnica, pues dice, puedes operar dispositivos de comunicación electrónicos y vigilar comunicaciones electrónicas para recopilar Sigging, ¿vale? Que es inteligencia de señales. Hay muchas habilidades que son propias del sistema Gunso, pero muchas que han metido propias de la ambientación y que creo que son muy necesarias. Después también en este capítulo nos va a explicar cómo funciona lo antinatural y cómo funcionan las capacidades generales y las distintas dificultades dependiendo de la acción que estemos realizando. También aquí nos va a explicar cómo funcionan las armas de fuego, cómo funciona la salud, cómo funcionan los primeros auxilios, tipos de armas, ¿vale? Desde armas más ligeras a armas pesadas, mecánica, armas cuerpo a cuerpo. Daos cuenta que somos gente que tiene un pasado militar, entonces aquí las armas dentro de esta ambientación tienen un papel muy importante. También en este capítulo nos va a hablar de, evidentemente, la cordura, que es algo que sabéis que va ligado siempre a los mundos de Chulu, y la estabilidad. Por último, este capítulo nos va a hablar cómo funciona el entrenamiento con armas especiales, ¿vale? Y cómo es un entrenamiento especial de uno de nuestros agentes. ¿Qué pasa? Que al tener ese pasado militar, y bueno, y realmente pasado no, podemos seguir perteneciendo al ejército, digamos que somos especialistas en usar ciertos tipos de armas. Pues aquí nos explica cómo hacerlo eso. Imaginaos que yo he pertenecido al ejército y que he sido francotirador, ¿vale? Pues soy especialista en usar armas de francotirador. El tercer capítulo, que es de reglas de juego, aquí es donde nos va a detallar el sistema Gunshow, pero orientado a la caída del Delta Green. En esta primera parte nos va a hablar de las pistas, los gastos y las tiradas. ¿Cómo funciona? Como os he dicho, estamos en una escena de un crimen, tenemos una determinada habilidad, pues si es una pista troncal, que es como las llaman aquí, a las pistas propias, que sin ellas no vamos a poder resolver el caso, pues el máster nos las va a dar. Luego aparte vamos a poder hacer un gasto, ¿vale? de puntos, para que el máster nos dé más información sobre algo de la escena del crimen. Imaginaos que el máster os ha dado la pista troncal y dice el máster, oye, aviso, si gastas puntos, pues te voy a dar más información, ¿vale? Que le va a dar a lo mejor una pista que no es troncal, ¿vale? Para resolver el caso no la necesitaríamos, pero sí que nos va a ayudar a encajar las piezas del puzzle de las pistas que hemos ido consiguiendo. Luego aquí nos va a detallar cuándo tenemos que hacer tiradas y cuándo no, cómo funcionan las pistas pasivas y cómo va el tema de los gastos y beneficios, ¿vale? Nosotros vamos a poder hacer gasto de puntos previamente a las tiradas para sumar esos puntos que hayamos gastados a nuestra tirada. Las dificultades van a ir desde 2 siendo lo más fácil, ¿vale? Extremadamente fácil, hasta 8 siendo extremadamente difícil. Si nosotros al hacer la tirada conseguimos llegar a esa dificultad, habremos pasado la tirada y habremos tenido éxito en la acción que estamos realizando. Si por el contrario fallamos, pues el máster determinará qué es lo que ha pasado en ese fallo. Luego nos va a explicar cómo funciona en este sistema las confrontaciones, nos va a explicar cómo funciona la oscuridad, cómo funciona el agotamiento de los jugadores y nos va a explicar también cómo funcionan las persecuciones. Básicamente también una regla que incluye en Delta Green, que no tiene el sistema Gunshow de base, y es que no se van a alargar las persecuciones más de 3 turnos. Lo que haremos es que sumaremos el total de éxitos que ha sacado cada uno, o el perseguidor como el perseguido, y el que haya tenido más será el que gane en esa persecución. O bien se escapará o bien cogerá a la persona que está persiguiendo. De esta forma pues hacemos que las persecuciones no se alarguen hasta el infinito. Luego en este capítulo se nos va a detallar las reglas de combate, que básicamente son igual que las del sistema Gunshow normal. Básicamente lo primero que se habla es de la iniciativa y el orden. La iniciativa, evidentemente, siempre si hay jugadores que tienen el arma sacada, pues van a atacar primero. Luego, en caso de que se estén enfrentando a un jugador que tenga un arma de fuego y otro un arma cuerpo a cuerpo, siempre va a atacar primero el del arma de fuego. Y después de estos supuestos, pues los que están combatiendo van a actuar en orden descendente según el valor de la capacidad de combate. También teniendo en cuenta pues que los combatientes que han sido sorprendidos pues van a ser los últimos en actuar siempre. Luego se hará una tirada que si supera el umbral de golpe pues te habrán dado y después se tirará el daño. Una parte muy interesante que meten en la caída del Delta Green es armas muy letales. Puesto que pertenecemos al ejército, pues hay armas muy letales que van a provocar que si superamos la tirada de daño, de la letalidad, por ejemplo hay armas que tienen, imagínate, letalidad 1-2, pues si sacamos un 1-2 habremos matado automáticamente a la persona o bicho o lo que sea que nos estemos enfrentando. Evidentemente, si tú estás lanzando un bazooka a una persona, pues evidentemente lo vas a matar, ¿vale? Esta letalidad la mete porque esto es propio del ejército. Date cuenta que somos soldados y es así. Esto ya
haya, por ejemplo, en otros juegos como comandos de guerra, que a mí me encanta, pues pasa lo mismo, ¿vale? Hay armas, cualquier arma es bastante letal, ¿vale? Pero armas de tipos de daño ya 2 o 3 ya empiezan a ser casi letales con cada tiro. También en este capítulo nos van a hablar de la muerte y sus consecuencias, cómo funcionan las heridas, cómo funciona la muerte, cómo funciona la armadura, la cobertura, etc. También, evidentemente, pues vamos a tener distintos alcances de las armas, dependiendo del tipo de arma que estemos usando, si son de largo alcance, si son explosivos, si son de armas de mano. Luego también vamos a tener una tabla de resumen de las opciones de combate, ¿vale? De todas las opciones propias que hay en el combate, ¿vale? Desde un golpe crítico, una evasión, un ataque de un francotirador, fuego de supresión, el disparo automático, etc. También vamos a tener pues distintos NPCs con sus estadísticas que vamos a poder meter en nuestras aventuras, pues desde un perro, un policía, milicias, soldados, un matón. Luego aquí pues nos va a hablar de en una vida llena de peligros, distintas cosas que nos pueden pasar, quemaduras, impactos, ahogamiento, daño por electricidad o descargas, temperaturas extremas, toxinas, congelación, bueno, un montón de daños distintos que vamos a poder tener. Luego en la siguiente sección de este capítulo nos va a hablar de la estabilidad y la cordura. Ya sabéis que la estabilidad es básicamente pues la pérdida de estabilidad propiamente dicha en la persona, que es pues digamos como si te vas volviendo loco pero de forma natural. Y luego la cordura es para representar la locura que te provocan cosas sobrenaturales. Aquí también tenemos un diagrama de flujo donde te explica un ejemplo donde vamos a poder perder, o bien por estímulos de violencia o bien por estímulos de impotencia, estabilidad. En el diagrama de flujo tenemos el ejemplo y luego aquí tenemos unas tablas con a la derecha lo que provocaría, la pérdida de puntos que provocaría ese hecho en sí, ese ejemplo, en puntos de estabilidad. Luego aquí también tenemos una tabla de ejemplos de estímulos antinaturales y también un diagrama de flujo de la estabilidad y lo antinatural, cómo nos afecta. Nos va a explicar también, pues aquí, las reglas de cómo perdemos vínculos con uno de los vínculos que tengamos, con una de las personas. Y nos va a explicar también aquí cómo se pierde la cordura y cómo se va perdiendo la estabilidad. Por último, también se nos va a explicar aquí cómo recuperamos cordura y qué puede pasar si tenemos negación ante un hecho o si nos provoca un desmayo, etc. Y luego también distintos ejemplos de trastornos mentales que podemos tener por la pérdida de estabilidad o la pérdida de cordura. El propio libro aquí nos da un montón de ejemplos de cosas que nos pueden pasar dependiendo de los puntos que hayamos perdido en ese momento. Aquí también en renovación y recuperación nos va a hablar de cómo podemos ir recuperando salud y cómo podemos también renovar la estabilidad, ¿vale? Y qué vamos a recuperar exactamente en un descanso largo, qué puntos vamos a recuperar en un descanso normal. En De Vuelta al Mundo nos va a hablar tanto de cómo nos tenemos que comportar por el hecho de ser de Delta Green y luego también nos va a explicar ejemplos de cómo podríamos establecer nuevos vínculos en caso de que hayamos perdido vínculos, ¿vale? Personas nuevas que vamos a ir conociendo y cómo las vamos a ir metiendo dentro de nuestro vínculo. En herramientas del oficio básicamente vamos a tener las herramientas que vamos a tener disponibles en las aventuras. Daos cuenta que en ningún momento hemos hablado de crédito como tal en el libro de momento, y es porque al ser de Delta Green trabajamos para el gobierno y prácticamente podemos conseguir casi todo lo que queramos, ¿vale? Aquí nos va a explicar un poco cómo lo conseguimos, cuáles son los requerimientos que tenemos que tener para poder conseguir algo. Nos va a explicar también ejemplos de pedir cosas prestadas, de robarlo, de comprarlo, fabricarlo. Al final, pues bueno, al pertenecer a una organización gubernamental, pues digamos que tenemos muchos medios a nuestro alcance para poder conseguir lo que queramos. Luego aquí en equipo, pues van a ir detallando distintos equipos que vamos a poder tener y usar en nuestras aventuras, de todo tipo. Comunicaciones, demoliciones, trampas, equipos que nos va a ayudar para temas de sigilo, equipos de vigilancia, distintos vehículos con una tabla. Luego también en este capítulo nos va a hablar de los beneficios de la investigación táctica y nos va a hablar también de distintas técnicas de espionaje que vamos a poder usar. Por último, también este capítulo nos va a dar unos pequeños consejos para los jugadores para ver cómo meter todo esto y cómo realmente meternos en la ambientación de Delta Green. Al pertenecer al gobierno tenemos que meternos en la cabeza que tenemos muchas cosas a nuestro alcance para conseguir las aventuras. No somos los típicos investigadores que van a luchar contra los mitos sin medios. Nosotros vamos a tener medios. Eso nos va a sobrar. A partir de este capítulo el libro ya empieza a ser en exclusiva para el máster, ¿vale? Como veis ahí arriba, clasificado solo para el controlador. Todo lo que viene de aquí en adelante ya es para el controlador. Aquí nos va a hablar principalmente de Delta Green. Nos va a explicar cómo funciona, cómo nace, quiénes han sido sus componentes más importantes y bueno, evidentemente Delta Green ha sido creada en Eastmount
para luchar contra lo sobrenatural. También en este capítulo de ambientación nos va a hablar de Majestic. Majestic es otra organización, también gubernamental, pero que se va a encargar de estudiar todo lo extraterrestre. ¿Por qué no meten aquí Majestic? Porque bueno, Majestic y Delta Green digamos que compiten un poco por llevarse el gato al agua. Va a haber situaciones en las propias aventuras que van a ser bastante peleagudas porque ambas organizaciones, tanto Delta Green como Majestic, van a competir por encargarse de lo que acaba de pasar. El ejemplo que ponen aquí justo de Majestic es el ejemplo de cuando se estrelló en Roosevelt un platillo volante. Pues Majestic digamos que es la que se encarga de coger esos restos y examinarlos. A partir de aquí no hay operación que no se haya intentado, es una cronología que nos va a ir contando sucesos que pasan entre Majestic y Delta Green. Año por año pues nos van contando pinceladas sobre cosas que han ido pasando en la humanidad y la relación que tienen con estos organismos. En este capítulo, lo antinatural, vamos a tener pues lo que vamos a combatir. Básicamente toda la información sobre los mitos, sobre la magia del propio mundo, etc. Este capítulo es el capítulo más grande de todo el libro, así que voy a intentar pasarlo rápido, ¿vale? Básicamente lo primero que vamos a tener pues es información sobre los tomos de Chulu, sobre todos los libros, nos va a explicar cómo encajan con la historia de Delta Green. También nos van a hablar de hipergeometría, que la hipergeometría es la magia en los mundos de Chulu. Aquí en este sistema lo llaman hipergeometría, ¿vale? Lo llaman así porque básicamente viene de cosas que son difíciles para comprender para el cerebro humano. En la parte del mundo oculto lo que vamos a tener es una especie de cronología donde vamos a tener un montón de mundos distintos para poder desarrollar nuestras aventuras. Aquí básicamente vamos a tener un montón de información sobre lo que ha ido pasando en el tiempo y de esta forma pues vamos a tener un lore muy gordo para poder desarrollar nuestra aventura. Aquí en esta parte del libro, en inteligencia extraterrestre, lo que vamos a tener es una explicación al principio de cómo se usan las estadísticas de los monstruos y luego vamos a ir teniendo un bestiario con una cantidad de monstruos ingente, ¿vale? Tiene como bueno que tiene muchos monstruos, como malo que no hay fotografías ni ilustraciones de los monstruos. Con lo cual, pues bueno, entiendo que tendremos que buscarlos en internet o imaginárnoslo nosotros y describirlos en nuestras partidas. Luego vamos a tener un capítulo dedicado a los primigenios, donde vamos a tener pues toda la definición de un montón de monstruos del mundo de Lovecraft. En esta parte vais a ver que no tenemos estadísticas de ningún monstruo, pero luego sí que vamos a tener una tabla, que es esta que veis aquí, donde nos va a decir qué efectos producen esos dioses de los mitos en los personajes. ¿Por qué no hay estadísticas? Porque, bueno, en principio no los vamos a poder matar, ¿vale? No hay armas que los puedan destruir. Lo único que sí que vamos a poder hacer es intentar hacer algún tipo de ritual o algún tipo de magia que los espante y les haga huir. Pero matarlos no vamos a poder matarlos. También en este capítulo viene una cosa que es bastante interesante, que pone otros objetivos oportunos, donde vamos a tener otras organizaciones que son pues antagonistas nuestras y que, contra las que tenemos que luchar. Esto es muy interesante porque, ya digo, no solo vamos a estar luchando contra monstruos, sino que muchas veces también contra otros humanos. Recordar, por ejemplo, la importancia que tiene esto en Walking Dead, donde al principio los zombies son la amenaza, pero cuando el tiempo va avanzando y los zombies son capaces de ser controlados por los humanos, el problema está entre las propias comunidades de humanos, ¿vale? Que se matan y traicionan entre sí. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿vale? El siguiente capítulo de Manual del Controlador es un capítulo dedicado al máster, en el que nos va a dar consejos de tanto cómo dirigir la partida como consejos sobre cómo crear nuestras propias aventuras. El penúltimo capítulo tenemos aquí Operación Cueva de Aladino, que es una operación que tiene un villano principal y es pues una aventura introductoria para Delta Green. No os voy a contar nada de esta aventura para no haceros spoiler, pero básicamente pues es una aventura donde tienes un malo y vas a dar tiros a muerte. El propio libro te la recomienda como aventura de iniciación antes de jugar una campaña. Por último, en el capítulo este de asuntos finales vamos a tener pues un montón de ayudas de juego. Lo primero que tenemos es una explicación si queremos adaptar Delta Green a esta nueva edición de la caída de Delta Green, y luego por supuesto vamos a ir teniendo todas las hojas que necesitamos para jugar, tanto hojas para el registro de agentes, la hoja por detrás, hojas de seguimiento de los agentes para el controlador y en definitiva pues un montón de tablas de ayudas que van a ayudar al máster a tenerlo todo condensado en un capítulo. Para finalizar tenemos otro índice de forma alfabética para encontrar toda la información siempre que lo necesitemos. Al final del todo también tenemos un mapa geopolítico, pero de la situación del 39 de diciembre de 1970. Puesto que ya hemos acabado el libro, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido.
Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué decir de La caída de Delta Green? Pues creo que me ha parecido un libro muy interesante. El sistema Gunshow es un sistema muy sencillito para jugar, creo que está muy bien, apto incluso para novatos. Y bueno, yo tengo que decir que no he jugado nada de esta ambientación, ni sabía nada de esta ambientación, porque como sabéis no soy rolero de hace muchos años, por mala suerte para mí. Y este es el primer libro de Delta Green que cae en mis manos. Tengo unas ganas de jugarlo tremendas y nada, ojalá podamos jugarlo con J. Creo que el libro está muy bien, la verdad, es un libro muy gordito y creo que adapta muy bien ese ambiente de los años 60-70 para poder jugar. Así que sin mucho más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.